Al principio, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, los días se extendían largos y silenciosos. La tierra era aún joven, virgen, como un lienzo apenas tocado por la historia. Dios, en su infinita sabiduría, envió a un grupo de ángeles para vigilar la creación. Eran conocidos como los vigilantes. Su misión era observar, guiar, proteger la tierra y a los humanos que habitaban en ella. Estos ángeles descendieron desde los cielos y se establecieron en la cima del monte Hermón, un lugar alto y majestuoso. Desde allí, contemplaban la vida de los hombres. Día tras día veían a las hijas de los hombres, y sus corazones, que debían ser incorruptibles, comenzaron a inclinarse hacia el deseo. Las hijas de los hombres eran hermosas, y pronto lo que empezó como contemplación se convirtió en codicia. El líder de los vigilantes era Semeyasa. Viendo que el deseo crecía en su interior y en el corazón de sus hermanos, temió ser el único en caer. Así que propuso un pacto. Reunió a los otros ángeles, casi 200 en total, y les dijo: «Temo que si solo yo tomo mujer humana, seré el único en pagar por este pecado. Hagamos un juramento y todos lo cumplamos juntos». Y así lo hicieron. Un juramento sellado con temor y fuego, pronunciado entre las alturas del monte Hermón. Unidos por el pacto, bajaron a la tierra, tomaron esposas de entre las mujeres humanas y con ellas engendraron hijos. Estos hijos no eran como los hombres comunes, eran gigantes, criaturas descomunales de fuerza colosal y hambre desmedida. Fueron llamados los Nefilim. Los Nefilim crecieron rápidamente, superando en tamaño y poder a cualquier ser humano. Enseñaban a los hombres secretos prohibidos. Les mostraban cómo forjar espadas, lanzas, armaduras, cómo trabajar los metales y preparar tinturas para embellecer el cuerpo. Uno de los ángeles caídos, Azazel, enseñó el arte de la guerra. Otro, Cocabiel, reveló los movimientos de las estrellas. Semeyasa enseñó encantamientos. Baraquiel, los signos del relámpago. Penemue enseñó a los hombres la escritura, y Casdeja mostró cómo abortar a los recién nacidos. El conocimiento que compartieron corrompió rápidamente a la humanidad. Se desató el caos, el derramamiento de sangre, la perversión, la idolatría. La tierra entera fue contaminada por el pecado y la violencia. Los Nefilim devoraban todo lo que encontraban. No les bastaba el alimento de los campos. Comenzaron a comer carne humana y cuando ya no hubo hombres suficientes, devoraron a los animales, a las bestias, a las aves. El mundo cayó en un abismo sin fondo. Los clamores de la tierra llegaron hasta el cielo. La sangre inocente derramada, los gritos de los oprimidos, el gemido de la creación corrompida. Entonces los santos del cielo alzaron su voz ante el Altísimo. Le dijeron: «Señor del universo, ¿no ves lo que está ocurriendo en la tierra? Mira cómo los vigilantes han corrompido tu creación, cómo sus hijos devastan el mundo que tú hiciste con tus manos. ¿Hasta cuándo, Señor, dejarás que esto continúe?» Dios, en su justicia, respondió. Envió al arcángel Uriel para advertir al justo Noé, diciéndole que una gran destrucción vendría sobre la tierra, pero que él y su familia serían preservados. Luego, mandó a Rafael para que encadenara a Azazel y lo arrojara al desierto de Dudael, cubriéndolo con rocas filosas hasta el día del juicio. A Gabriel le encomendó destruir a los hijos de los ángeles con las espadas de los justos, y a Miguel, el comandante del ejército celestial, le ordenó reunir a los vigilantes que habían transgredido y atarlos en prisiones eternas bajo las montañas de la tierra. Semeyasa, al ver lo que venía, tembló de terror. Los demás vigilantes intentaron interceder por sus vidas,
pidiendo a Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, que llevara su súplica ante el Altísimo. Enoc ascendió al cielo, fue llevado por los ángeles hasta el trono de Dios, y allí escuchó la sentencia. No habrá paz para los vigilantes, no habrá perdón, serán encadenados en las profundidades hasta el gran día del juicio final. Y los Nefilim, al ver que sus padres serían castigados, estallaron en furia y desesperación. Pero su destino ya estaba escrito. Dios decretó que el diluvio arrasaría la tierra. Una gran purificación. Una lluvia que no cesaría hasta que todo lo impuro fuera borrado. Noé construyó el arca. La pureza de la humanidad estaba a punto de desaparecer. Pero Dios encontró en Noé el último aliento de fidelidad y lo llamó. Una noche, mientras Noé dormía bajo el refugio de una higuera antigua, una luz descendió como un fuego que no quema. La gloria del Señor lo rodeó y él escuchó la voz. El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. El rostro de Noé se puso pálido, pero él no discutió. Solo asintió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo brilló con luz resplandeciente. 4 arcángeles estaban reunidos delante de Dios: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno había recibido una misión. La paciencia de Dios se había agotado. La tierra clamaba por justicia. Las almas de los inocentes gritaban desde el polvo. Era la hora del juicio. Miguel recibió la orden de actuar contra los vigilantes. Rafael debía capturar a Azazel y lanzarlo en un abismo de oscuridad. Gabriel sería enviado para incitar una guerra entre los Nefilim, para que se destruyeran. Uriel descendería para anunciar el juicio final a los hijos de la tierra. En la tierra, Enoc fue elevado una vez más. En los cielos vio los salones de fuego y los ríos de luz que fluían del trono de Dios. Vio los libros abiertos, vio los nombres inscritos y los que estaban borrados. Una lágrima cayó de sus ojos. Él descendió y entregó la última profecía a los vigilantes. No habrá perdón para ustedes. Serán lanzados a las profundidades. Sus hijos perecerán. La tierra será lavada y un nuevo comienzo surgirá de la destrucción. Azazel, el más perverso de los ángeles caídos, fue el primero en ser juzgado. Había enseñado a los hombres a hacer la guerra, a crear ídolos, a deshonrar el cuerpo y a manipular la creación. Rafael lo encontró en las montañas de Dudael. Con cadenas de fuego lo ató. Lo arrastró entre piedras afiladas hasta un abismo oscuro, y allí fue lanzado, sellado entre tinieblas, hasta el gran día del juicio. Gabriel, por su parte, visitó las fortalezas de los Nefilim. Sembró la desconfianza entre ellos. Los gigantes comenzaron a acusarse unos a otros. Clanes antes unidos se convirtieron en enemigos. Las guerras entre los propios hijos de los vigilantes se intensificaron. Era el principio del fin. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos de Dios, enfrentó a los vigilantes que aún se escondían en cuevas y palacios. Eran majestuosos en apariencia, pero ahora temblaban ante la presencia del siervo del Altísimo. Uno a uno fueron encadenados y arrojados a cuevas profundas, y sobre esas cuevas se erigieron piedras ardientes que nunca serían removidas. Mientras el cielo libraba su batalla, Noé construía. Día tras día, el arca tomaba forma. Su longitud era de 300 codos, su anchura 50. Su altura era una fortaleza flotante construida con fe y sudor. Él no cuestionaba, solo obedecía. El día en que la última tabla fue clavada y el arca parecía una fortaleza invencible contra el juicio venidero, Dios llamó a Noé. La voz era suave, pero cargada de autoridad. «Entra en el arca con tu familia», ordenó. «Pronto las aguas cubrirán la tierra, y todo lo que respira será purificado o destruido». Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de ellos. Con cuidado y reverencia, guiaron a los animales 2 por 2 en el arca.
las fieras, las aves y todo ser viviente que Dios había ordenado preservar. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, un viento frío corrió por los valles, la tierra temblaba. Entonces la lluvia cayó, primero como gotas dispersas, luego como un torrente imparable que arrasaba con todo. Las fuentes del gran abismo se rompieron, lanzando cataratas subterráneas que se unieron con las lluvias celestiales. La furia de la creación fue liberada. Desde el interior del arca, Noé vio cómo la tierra desaparecía bajo un mar creciente. El ruido era atronador, el llanto de la humanidad se ahogaba en el rugido del agua. Día tras día, la tormenta persistió. La desesperanza pudo haber roto a cualquier hombre, pero Noé mantuvo su fe intacta, recordando la promesa silenciosa de Dios. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero las aguas seguían dominando el mundo. El arca flotaba sobre un océano de destrucción y renovación. Finalmente, tras meses de espera, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo que, sin encontrar dónde posarse, regresó. Después envió una paloma, que volvió con una rama de olivo. Era señal de que la vida emergía de nuevo. Cuando la puerta del arca se abrió, un mundo cambiado los recibió. Las montañas se alzaban como monumentos de esperanza. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, la tierra era irreconocible. Lo que antes fue un mundo vibrante, habitado por hombres y dominado por los gigantes, ahora era silencio, ruinas, lodo y muerte. Todo lo que respiraba fuera del arca había desaparecido. Y sin embargo, no todo había sido completamente destruido. Los vigilantes permanecían encadenados, encerrados bajo las montañas, condenados a oscuridad eterna hasta el gran día del juicio. Los cuerpos de sus hijos, los Nefilim, se deshicieron en el agua, pero sus espíritus quedaron atrapados, errantes, vagando sin rumbo, sin forma física. Como no eran humanos, no podían entrar al reino de los muertos. Como no eran ángeles completos, no podían volver al cielo. Su existencia se convirtió en tormento eterno. Estos espíritus se convirtieron en los conocidos demonios, sin descanso, sin hogar, sin propósito, salvo uno: corromper, destruir, poseer, buscar cuerpos donde habitar, mentes que pudieran influenciar. Esa fue su condena y su obsesión. Pero incluso después del diluvio, algo más sucedió, algo inesperado. Cuando Noé y su familia descendieron del arca, Dios hizo un pacto con ellos. Nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Se les dio dominio sobre la creación nuevamente. Pero entre los descendientes de Noé, a través de sus hijos, nació una nueva generación de pueblos y naciones. Y fue allí, con el paso de los siglos, que volvieron a surgir los gigantes. ¿Cómo fue posible? Algunos escritos antiguos sugieren que no todos los ángeles caídos fueron castigados de inmediato. Otros creen que las esposas de los hijos de Noé podían haber llevado en su sangre restos de la corrupción genética. De un modo u otro, la presencia de gigantes volvió a manifestarse. Cuando el pueblo de Israel, siglos más tarde, fue liberado de Egipto y comenzó su viaje hacia la tierra prometida, se toparon con extrañas ciudades habitadas por gigantes. Espías enviados por Moisés a Canaán regresaron aterrados. Habían visto a los hijos de Anac, gigantes tan enormes que se sentían como langostas ante ellos. Informaron que las ciudades estaban fortificadas, que sus muros alcanzaban los cielos y que los guerreros eran descendientes de los antiguos gigantes. Los anaquitas, los refaitas, los semitas, los susim, todos pueblos de gran tamaño y fuerza descomunal. Algunos de ellos llegaron a tener reinos enteros, como el rey Og de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo, un verdadero descendiente de los Nefilim, temido por todos los pueblos vecinos. Pero Dios estaba con Israel, y uno a uno los gigantes cayeron, en batallas épicas, en asedios a ciudades impensables.
Fue un proceso largo, una purificación que no solo era física, sino espiritual. Los hijos de los justos se enfrentaban a los restos del linaje corrompido. Cada batalla era parte de una guerra ancestral. Durante estas guerras, muchos relatos se transmitieron. Ciudades con muros construidos por gigantes, portones imposibles de mover, cámaras subterráneas donde se decía que dormían los últimos descendientes de los Nefilim. Algunos eran simplemente leyendas, otros demasiado detallados para ser inventados. La tierra de Canaán estaba infestada de estas criaturas. No todas eran iguales. Algunos eran enormes y torpes, otros más pequeños pero más astutos. Había registros de gigantes de 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie y ojos que brillaban en la oscuridad. Uno de los más temidos fue Goliat, un descendiente de los refaítas, guerrero de los filisteos, de casi 3 metros de altura. Armado, entrenado, arrogante, se burlaba del Dios de Israel, hasta que un joven pastor llamado David se levantó para enfrentarlo, no con espada ni armadura, sino con una honda, una piedra y fe en el Dios viviente. El linaje de los gigantes fue desmoronándose uno por uno, pero en los rincones más oscuros de la tierra, algunas tribus conservaron los recuerdos. Algunos creen que ciertos linajes huyeron, escondiéndose en montañas, cuevas, islas remotas. Hay mapas antiguos que mencionan tierras de gigantes más allá de los límites conocidos. Otros escritos hablan de arcas enterradas bajo tierra, no de madera como la de Noé, sino de piedra, donde los cuerpos de gigantes fueron puestos a dormir, esperando un día por venir. Una especie de cripta ancestral, protegida por maldiciones y sellos sagrados. El eco de los Nefilim no desapareció por completo. El juicio de Dios cayó sobre ellos, pero su historia quedó escrita en piedra, grabada en las culturas, temida por los pueblos. Y aún hoy, entre los pergaminos olvidados, la historia continúa. Con el tiempo, los pueblos comenzaron a extenderse nuevamente por toda la tierra. Las generaciones se multiplicaron y con ellas también lo hicieron las memorias distorsionadas de aquellos días oscuros. Lo que una vez fue terror se convirtió en mito. Lo que una vez fue rebelión se transformó en culto. Las hazañas de los Nefilim, sus guerras, su tamaño colosal, dieron origen a las leyendas de semidioses, héroes imposibles, constructores de monumentos que desafiaban el tiempo. En Mesopotamia, los registros de Sumer hablaban de los Anunnaki, seres descendidos del cielo que dieron forma a la civilización. En Egipto, los dioses con cuerpo de hombre y cabeza de animal eran representaciones de estos antiguos caídos. En Grecia, los titanes y los gigantes combatían contra los dioses del Olimpo. En la India, los devas y asuras luchaban por el control del universo. Todos los rincones del mundo antiguo repetían la misma historia con diferentes nombres. Hubo un tiempo en que seres inmortales caminaron entre los hombres, pero no eran dioses. Eran el resultado de la corrupción, el fruto de una unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Y aunque las aguas del diluvio habían barrido gran parte de esa herencia maldita, aún quedaban rastros, fragmentos de un linaje condenado. Muchas de las construcciones megalíticas más antiguas y misteriosas del planeta están rodeadas de leyendas sobre gigantes. Las piedras de Baalbek en el actual Líbano, gigantescas losas de cientos de toneladas, habrían sido colocadas, según algunos relatos antiguos, por los Refaim. En América del Sur, tribus ancestrales hablaban de hombres de ojos brillantes que medían más de 4 metros y que vivían en las montañas antes de que los humanos ocuparan las tierras. En Canaán, mientras Israel se preparaba para conquistar su herencia prometida, los restos de los Nefilim resistían. Los gigantes se habían convertido en reyes, caciques y guerreros temibles. No solo dominaban por su fuerza física,
sino por el conocimiento oculto que heredaban de sus padres caídos. Sabían de estrellas, de manipulación de metales, de encantamientos antiguos y maldiciones olvidadas. Durante los enfrentamientos entre los hebreos y estas ciudades, las batallas eran más que simples guerras. Eran una limpieza espiritual. Dios no ordenó la destrucción de pueblos por mero castigo, sino porque en esas tierras se habían levantado altares a los dioses oscuros. Los sacrificios humanos eran comunes, y los gigantes no solo dominaban con violencia, sino con prácticas detestables a los ojos del Altísimo. Israel fue advertido: no debían dejar sobrevivientes, ni de los gigantes, ni de sus descendientes, ni de sus costumbres. Y aunque muchos fueron vencidos, algunos linajes se ocultaron, otros huyeron más allá del río Éufrates, hacia tierras inhóspitas. En tiempos del rey David, después de vencer a Goliat, todavía se registraron enfrentamientos con otros gigantes. Uno de ellos tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, y se burlaba de las tropas de Israel hasta que fue abatido. Eran los últimos rastros visibles de un linaje condenado, pero más allá del conflicto físico quedaba la pregunta: ¿por qué estos seres volvían a aparecer? Algunos antiguos manuscritos hebreos y textos del Segundo Templo, como el Libro de los Jubileos y el Libro de los Gigantes, hallado entre los rollos del Mar Muerto, explicaban que aunque el diluvio destruyó los cuerpos, los espíritus de los Nefilim continuaban buscando manifestarse. Vagaban sin descanso. Intentaban poseer cuerpos, influenciar linajes, corromper reinos enteros. Allí nacieron los relatos de reyes con sangre divina, de linajes reales descendientes de los dioses. No era honor, era maldición disfrazada de gloria. Estos gigantes antiguos no solo poseían fuerza, tenían inteligencia, conocimiento y la arrogancia de sus padres caídos. Algunos escribían sus propias genealogías, registraban nombres, victorias, ofrendas. Querían ser recordados como dioses, como constructores, como inmortales. En Enoc se menciona que uno de los pecados más grandes de los vigilantes fue enseñar a sus hijos cómo gobernar el mundo, y estos, a su vez, enseñaron a los hombres a esclavizarse unos a otros, a venerar la sangre, a levantar estatuas en honor al orgullo y a la rebelión. Y mientras la historia humana avanzaba, muchos de estos registros fueron ocultos, sellados, olvidados, por temor, por vergüenza o por ignorancia. Pero en las profundidades de la historia, en los textos prohibidos, en las culturas fragmentadas, su sombra permanecía, porque los Nefilim no eran una leyenda, eran la consecuencia viva de una rebelión celestial que alteró para siempre la creación. Con el paso de los siglos, el recuerdo de los Nefilim se fue desvaneciendo de la memoria colectiva. Lo que fue una tragedia real, poderosa y aterradora, quedó enterrado bajo capas de mitología, símbolos y alegorías. Pero en los cielos, en los registros eternos del Altísimo, nada había sido olvidado. Dios había dictado sentencia. Los vigilantes, esos ángeles que rompieron su propósito, que descendieron del cielo movidos por el deseo, fueron encadenados bajo la tierra, en lugares oscuros, conocidos solo por los ángeles que los vigilan. Ahí esperan, atados, gimiendo, sabiendo que el día del juicio se acerca. El profeta Enoc fue llevado muchas veces a verlos. En espíritu, fue guiado por los ángeles celestiales hacia cavernas profundas donde la luz no entraba. Vio a los vigilantes encorvados, cubiertos de sombras, con los ojos cerrados por la culpa. Algunos lloraban, otros gritaban, otros solo esperaban, con temor. Y Enoc fue testigo del juicio que se dictó contra ellos. Nunca volverán al cielo, serán testigos de la muerte de sus hijos, y cuando el gran día llegue, serán lanzados al abismo eterno. Enoc, el profeta que no conoció la muerte, caminó con Dios, y se le confiaron secretos que ningún otro hombre recibió.
Vio los libros sellados, los nombres de los ángeles rebeldes, las ciudades donde vivieron sus hijos, los nombres de los gigantes que gobernaron con tiranía. Todo estaba registrado, cada acto, cada palabra, cada muerte. Los hombres del mundo siguieron multiplicándose, los reinos crecieron. Babilonia, Asiria, Egipto, Canaán, todos construyeron imperios, pero en el trasfondo muchas de estas civilizaciones mantenían una conexión con el conocimiento antiguo, guardaban restos de la sabiduría prohibida que los vigilantes enseñaron. Por eso tantos reinos antiguos levantaban torres hacia el cielo, buscaban el mismo error original, alcanzar lo divino por medios corruptos. La Torre de Babel fue uno de estos intentos. No se trataba solo de una edificación, era una declaración de independencia del hombre hacia Dios. Una torre erigida con tecnología avanzada para su tiempo, impulsada por la arrogancia de un líder. Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor. Un hombre cuya figura muchos vinculan con el espíritu rebelde de los antiguos Nefilim. Un gobernante que quiso unificar al mundo bajo su nombre, creando una ciudad donde todos hablaran una sola lengua, con una sola ley y un solo rey, él mismo. Pero Dios descendió, confundió las lenguas, detuvo el plan, dispersó a los pueblos, porque el espíritu que se estaba levantando no era nuevo. Era el mismo que había corrompido el mundo antes del diluvio, una rebelión disfrazada de civilización. El eco de los Nefilim seguía presente, en los rituales ocultos, en los dioses paganos, en las imágenes talladas de gigantes alados que dominaban ciudades. Eran recordados, temidos, adorados, no por lo que realmente fueron, sino por lo que el mundo quiso creer que eran. Dioses, protectores, héroes. Una mentira que continuaba desde los tiempos de Semeyasa y Azazel. Y mientras los reinos humanos continuaban, el cielo observaba. El plan de Dios seguía en marcha, porque desde la semilla de una mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, uno que enfrentaría no solo al pecado humano, sino a las fuerzas oscuras que operaban detrás de los reinos de este mundo, uno que pondría fin a la corrupción desde la raíz. Pero antes de ese día, muchos caerían, muchos reinos se levantarían y caerían, y los espíritus de los Nefilim errantes seguirían buscando cuerpos, pactos, linajes débiles que pudieran corromper. Ya no podían manifestarse como antes, con carne y hueso, pero podían influir, susurrar, tentar, poseer, y así, generación tras generación, los ecos del antiguo error seguían afectando el corazón del hombre. Porque aunque los gigantes ya no caminaban entre los hombres, su sombra aún caía sobre el mundo. El tiempo continuó su curso, las generaciones pasaban, pero la historia secreta de los Nefilim seguía viva, oculta entre las sombras de los textos prohibidos, de las ruinas olvidadas, de los susurros que no se atrevían a pronunciarse en voz alta. Los pueblos antiguos construyeron templos y monumentos sobre antiguos lugares de culto a estos seres. Sin saberlo, muchas veces caminaban sobre las huellas de una historia que se remontaba al primer gran juicio de la humanidad, el libro de Enoc, prohibido por muchos pero preservado en secreto por otros, contenía revelaciones escalofriantes. En él, Enoc describe cómo fue llevado por los ángeles a través de los cielos y las dimensiones, mostrándole no solo lo que había sucedido con los vigilantes, sino lo que aún estaba por venir. Vio las cámaras donde los ángeles caídos estaban encerrados, las montañas que temblaban bajo sus gritos de desesperación. Vio el abismo sin fondo donde serían lanzados el día del juicio, cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre venga con miles y miles de ángeles a ejecutar justicia sobre los impíos. Vio también los nombres de cada uno de los Nefilim, inscritos en libros eternos. Nada de su maldad fue olvidado. Enoc lloró al ver la destrucción,
pero también entendió algo más profundo. Dios no destruyó a los Nefilim solo por castigo, sino para proteger a la humanidad. Lo que comenzó como una invasión espiritual había corrompido hasta la médula el diseño de la creación. Había que limpiar el lienzo para comenzar de nuevo, y así el plan de redención continuó. Aunque los gigantes cayeron y sus espíritus quedaron atrapados como demonios errantes, Dios no se quedó lejos. Comenzó a preparar la llegada de aquel que restauraría todo. Pasaron siglos, reinos nacieron y desaparecieron. Los relatos de gigantes se volvieron leyendas. Algunos manuscritos hebreos, griegos y del desierto guardaron rastros, menciones de los hijos de los vigilantes, de guerras antiguas, de sabiduría prohibida. En muchas culturas aún se conservaban estatuas con ojos almendrados y proporciones extrañas, rostros que no eran del todo humanos, como si un eco de aquellos seres persistiera en piedra, como advertencia silenciosa. Pero algo aún más siniestro estaba ocurriendo. Aunque el mundo había olvidado, los espíritus errantes no lo habían hecho. Continuaban su tarea, buscando cuerpos, linajes débiles, mentes influenciables. Poseían reyes, sacerdotes, chamanes, inspiraban guerras, sacrificios, cultos oscuros, y en secreto trataban de reconstruir lo que habían perdido. En la época del profeta Daniel se mencionan reinos con pies de barro mezclado con hierro. En la visión profética, estos reinos intentarían unir lo que no debía unirse, tal como ocurrió en los días de los vigilantes. Una advertencia clara de que, en los últimos días, el espíritu de los antiguos caídos volvería a intentar lo imposible: recuperar su dominio. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Ángeles caídos, corrupción de carne, gigantes en la tierra, violencia incontrolable y un mundo que ignoraba el juicio inminente. Era una advertencia clara: los mismos patrones espirituales volverán. La rebelión del cielo contra el Creador no terminó con el diluvio, solo fue contenida. Y en los días finales, esa rebelión tratará de manifestarse una vez más, no con gigantes visibles quizás, sino con sistemas, ideologías y tecnologías que desafían el diseño divino. Porque los demonios, los espíritus de los Nefilim, siguen allí, buscando una nueva torre que escale los cielos, un nuevo Nimrod, un nuevo pacto oscuro. Sin embargo, hay esperanza. En el corazón del plan eterno estaba el Mesías, no un gigante, ni un rey orgulloso, sino un siervo, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que venció no con espada, sino con amor, aquel cuya sangre no fue derramada por conquista, sino por redención. Con su muerte despojó a los principados y potestades. Con su resurrección venció a la muerte. Y con su regreso pondrá fin a toda corrupción. Los demonios tiemblan al oír su nombre, porque recuerdan el juicio de sus padres, recuerdan el diluvio, recuerdan las cadenas, saben que su tiempo es corto. Y mientras muchos se burlan, ignoran o niegan, los que tienen ojos para ver y oídos para oír, reconocen las señales. Saben que lo que ocurrió en los días de Noé no fue solo una advertencia, fue un espejo del futuro. Y así, la historia de los Nefilim no termina con su destrucción, ni con sus espíritus errantes, ni con las ruinas olvidadas de sus ciudades. Termina con una promesa: que un día todo será restaurado, que cada lágrima será enjugada, que los cielos y la tierra serán hechos nuevos, y que nunca más ningún ángel caído se levantará contra su Creador, porque el Rey justo reinará, y su reino no tendrá fin. Y ahora que conoces esta historia, no es solo una leyenda antigua, no es un mito perdido entre ruinas y pergaminos olvidados, es una advertencia, es una revelación, es la verdad que fue escondida a los ojos del mundo.
pero revelada a los que buscan con el corazón abierto, porque la guerra entre el cielo y los caídos no terminó con los gigantes, sigue viva, se libra cada día, en cada decisión, en cada alma. Tú y yo también estamos en medio de esa batalla. Los Nefilim fueron el resultado de una rebelión, pero tú eres el fruto de una elección. Fuiste creado a imagen del Dios Altísimo, diseñado con propósito, con eternidad en el corazón. Y ese mismo Dios que juzgó a los caídos, también preparó un camino para salvar a los caídos de este mundo. Al principio, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, los días se extendían largos y silenciosos. La tierra era aún joven, virgen, como un lienzo apenas tocado por la historia. Dios, en su infinita sabiduría, envió a un grupo de ángeles para vigilar la creación. Eran conocidos como los vigilantes. Su misión era observar, guiar, proteger la tierra y a los humanos que habitaban en ella. Estos ángeles descendieron desde los cielos y se establecieron en la cima del monte Hermón, un lugar alto y majestuoso. Desde allí contemplaban la vida de los hombres. Día tras día veían a las hijas de los hombres, y sus corazones, que debían ser incorruptibles, comenzaron a inclinarse hacia el deseo. Las hijas de los hombres eran hermosas, y pronto lo que empezó como contemplación se convirtió en codicia. El líder de los vigilantes era Semeyasa. Viendo que el deseo crecía en su interior y en el corazón de sus hermanos, temió ser el único en caer. Así que propuso un pacto. Reunió a los otros ángeles, casi 200 en total, y les dijo: «Temo que si solo yo tomo mujer humana, seré el único en pagar por este pecado. Hagamos un juramento y todos lo cumplamos juntos». Y así lo hicieron. Un juramento sellado con temor y fuego, pronunciado entre las alturas del monte Hermón. Unidos por el pacto, bajaron a la tierra, tomaron esposas de entre las mujeres humanas y con ellas engendraron hijos. Estos hijos no eran como los hombres comunes, eran gigantes, criaturas descomunales de fuerza colosal y hambre desmedida. Fueron llamados los Nefilim. Los Nefilim crecieron rápidamente, superando en tamaño y poder a cualquier ser humano. Enseñaban a los hombres secretos prohibidos. Les mostraban cómo forjar espadas, lanzas, armaduras, cómo trabajar los metales y preparar tinturas para embellecer el cuerpo. Uno de los ángeles caídos, Azazel, enseñó el arte de la guerra. Otro, Cocabiel, reveló los movimientos de las estrellas. Shemyasa enseñó encantamientos. Baraquiel, los signos del relámpago. Penemue enseñó a los hombres la escritura, y Casdeja mostró cómo abortar a los recién nacidos. El conocimiento que compartieron corrompió rápidamente a la humanidad. Se desató el caos, el derramamiento de sangre, la perversión, la idolatría. La tierra entera fue contaminada por el pecado y la violencia. Los Nefilim devoraban todo lo que encontraban. No les bastaba el alimento de los campos. Comenzaron a comer carne humana, y cuando ya no hubo hombres suficientes, devoraron a los animales, a las bestias, a las aves. El mundo cayó en un abismo sin fondo. Los clamores de la tierra llegaron hasta el cielo. La sangre inocente derramada, los gritos de los oprimidos, el gemido de la creación corrompida. Entonces, los santos del cielo alzaron su voz ante el Altísimo. Le dijeron: «Señor del universo, ¿no ves lo que está ocurriendo en la tierra? Mira cómo los vigilantes han corrompido tu creación, cómo sus hijos devastan el mundo que tú hiciste con tus manos. ¿Hasta cuándo, Señor, dejarás que esto continúe?» Dios, en su justicia, respondió. Envió al arcángel Uriel para advertir al justo Noé, diciéndole que una gran destrucción vendría sobre la tierra, pero que él y su familia serían preservados.
Luego, mandó a Rafael para que encadenara a Azazel y lo arrojara al desierto de Dudael, cubriéndolo con rocas filosas hasta el día del juicio. A Gabriel le encomendó destruir a los hijos de los ángeles con las espadas de los justos, y a Miguel, el comandante del ejército celestial, le ordenó reunir a los vigilantes que habían transgredido y atarlos en prisiones eternas bajo las montañas de la tierra. Semellaza, al ver lo que venía, tembló de terror. Los demás vigilantes intentaron interceder por sus vidas, pidiendo a Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, que llevara su súplica ante el Altísimo. Enoc ascendió al cielo, fue llevado por los ángeles hasta el trono de Dios, y allí escuchó la sentencia. No habrá paz para los vigilantes, no habrá perdón, serán encadenados en las profundidades hasta el gran día del juicio final. Y los Nefilim, al ver que sus padres serían castigados, estallaron en furia y desesperación. Pero su destino ya estaba escrito. Dios decretó que el diluvio arrasaría la tierra. Una gran purificación. Una lluvia que no cesaría hasta que todo lo impuro fuera borrado. Noé construyó el arca. La pureza de la humanidad estaba a punto de desaparecer. Pero Dios encontró en Noé el último aliento de fidelidad y lo llamó. Una noche, mientras Noé dormía bajo el refugio de una higuera antigua, una luz descendió como un fuego que no quema. La gloria del Señor lo rodeó y él escuchó la voz. El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. El rostro de Noé se puso pálido, pero él no discutió. Solo asintió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo brilló con luz resplandeciente. 4 arcángeles estaban reunidos delante de Dios: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno había recibido una misión. La paciencia de Dios se había agotado. La tierra clamaba por justicia. Las almas de los inocentes gritaban desde el polvo. Era la hora del juicio. Miguel recibió la orden de actuar contra los vigilantes. Rafael debía capturar a Azazel y lanzarlo en un abismo de oscuridad. Gabriel sería enviado para incitar una guerra entre los Nefilim, para que se destruyeran. Uriel descendería para anunciar el juicio final a los hijos de la tierra. En la tierra, Enoc fue elevado una vez más. En los cielos vio los salones de fuego y los ríos de luz que fluían del trono de Dios. Vio los libros abiertos, vio los nombres inscritos y los que estaban borrados. Una lágrima cayó de sus ojos. Él descendió y entregó la última profecía a los vigilantes. No habrá perdón para ustedes, serán lanzados a las profundidades. Sus hijos perecerán, la tierra será lavada, y un nuevo comienzo surgirá de la destrucción. Azazel, el más perverso de los ángeles caídos, fue el primero en ser juzgado. Había enseñado a los hombres a hacer la guerra, a crear ídolos, a deshonrar el cuerpo y a manipular la creación. Rafael lo encontró en las montañas de Dudael. Con cadenas de fuego lo ató. Lo arrastró entre piedras afiladas hasta un abismo oscuro, y allí fue lanzado, sellado entre tinieblas, hasta el gran día del juicio. Gabriel, por su parte, visitó las fortalezas de los Nefilim. Sembró la desconfianza entre ellos. Los gigantes comenzaron a acusarse unos a otros. Clanes antes unidos se convirtieron en enemigos. Las guerras entre los propios hijos de los vigilantes se intensificaron. Era el principio del fin. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos de Dios, enfrentó a los vigilantes que aún se escondían en cuevas y palacios. Eran majestuosos en apariencia, pero ahora temblaban ante la presencia del siervo del Altísimo. Uno a uno fueron encadenados y arrojados a cuevas profundas, y sobre esas cuevas se erigieron piedras ardientes que nunca serían removidas. Mientras el cielo libraba su batalla, Noé construía. Día tras día, el arca tomaba forma. Su longitud era de 300 codos, su anchura 50.
Su altura era una fortaleza flotante construida con fe y sudor. Él no cuestionaba, solo obedecía. El día en que la última tabla fue clavada y el arca parecía una fortaleza invencible contra el juicio venidero, Dios llamó a Noé. La voz era suave, pero cargada de autoridad. «Entra en el arca con tu familia», ordenó. «Pronto las aguas cubrirán la tierra, y todo lo que respira será purificado o destruido». Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de ellos. Con cuidado y reverencia, guiaron a los animales 2 por 2 en el arca, las fieras, las aves y todo ser viviente que Dios había ordenado preservar. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, un viento frío corrió por los valles, la tierra temblaba. Entonces la lluvia cayó, primero como gotas dispersas, luego como un torrente imparable que arrasaba con todo. Las fuentes del gran abismo se rompieron, lanzando cataratas subterráneas que se unieron con las lluvias celestiales. La furia de la creación fue liberada. Desde el interior del arca, Noé vio cómo la tierra desaparecía bajo un mar creciente. El ruido era atronador, el llanto de la humanidad se ahogaba en el rugido del agua. Día tras día, la tormenta persistió. La desesperanza pudo haber roto a cualquier hombre, pero Noé mantuvo su fe intacta, recordando la promesa silenciosa de Dios. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero las aguas seguían dominando el mundo. El arca flotaba sobre un océano de destrucción y renovación. Finalmente, tras meses de espera, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo que, sin encontrar dónde posarse, regresó. Después envió una paloma, que volvió con una rama de olivo. Era señal de que la vida emergía de nuevo. Cuando la puerta del arca se abrió, un mundo cambiado los recibió. Las montañas se alzaban como monumentos de esperanza. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, la tierra era irreconocible. Lo que antes fue un mundo vibrante, habitado por hombres y dominado por los gigantes, ahora era silencio, ruinas, lodo y muerte. Todo lo que respiraba fuera del arca había desaparecido. Y sin embargo, no todo había sido completamente destruido. Los vigilantes permanecían encadenados, encerrados bajo las montañas, condenados a oscuridad eterna hasta el gran día del juicio. Los cuerpos de sus hijos, los Nefilim, se deshicieron en el agua, pero sus espíritus quedaron atrapados, errantes, vagando sin rumbo, sin forma física. Como no eran humanos, no podían entrar al reino de los muertos. Como no eran ángeles completos, no podían volver al cielo. Su existencia se convirtió en tormento eterno. Estos espíritus se convirtieron en los conocidos demonios, sin descanso, sin hogar, sin propósito, salvo uno: corromper, destruir, poseer, buscar cuerpos donde habitar, mentes que pudieran influenciar. Esa fue su condena y su obsesión. Pero incluso después del diluvio, algo más sucedió, algo inesperado. Cuando Noé y su familia descendieron del arca, Dios hizo un pacto con ellos. Nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Se les dio dominio sobre la creación nuevamente. Pero entre los descendientes de Noé, a través de sus hijos, nació una nueva generación de pueblos y naciones. Y fue allí, con el paso de los siglos, que volvieron a surgir los gigantes. ¿Cómo fue posible? Algunos escritos antiguos sugieren que no todos los ángeles caídos fueron castigados de inmediato. Otros creen que las esposas de los hijos de Noé podían haber llevado en su sangre restos de la corrupción genética. De un modo u otro, la presencia de gigantes volvió a manifestarse. Cuando el pueblo de Israel, siglos más tarde, fue liberado de Egipto y comenzó su viaje hacia la tierra prometida, se toparon con extrañas ciudades habitadas por gigantes. Espías enviados por Moisés a Canaán regresaron aterrados. Habían visto a los hijos de Anac, gigantes tan enormes que se sentían como langostas ante ellos.
Informaron que las ciudades estaban fortificadas, que sus muros alcanzaban los cielos y que los guerreros eran descendientes de los antiguos gigantes, los anaquitas, los refaitas, los semitas, los susim, todos pueblos de gran tamaño y fuerza descomunal. Algunos de ellos llegaron a tener reinos enteros, como el rey Og de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo, un verdadero descendiente de los Nefilim, temido por todos los pueblos vecinos. Pero Dios estaba con Israel, y uno a uno los gigantes cayeron, en batallas épicas, en asedios a ciudades impensables. Fue un proceso largo, una purificación que no solo era física, sino espiritual. Los hijos de los justos se enfrentaban a los restos del linaje corrompido. Cada batalla era parte de una guerra ancestral. Durante estas guerras, muchos relatos se transmitieron. Ciudades con muros construidos por gigantes, portones imposibles de mover, cámaras subterráneas donde se decía que dormían los últimos descendientes de los Nefilim. Algunos eran simplemente leyendas, otros demasiado detallados para ser inventados. La tierra de Canaán estaba infestada de estas criaturas. No todas eran iguales. Algunos eran enormes y torpes, otros más pequeños pero más astutos. Había registros de gigantes de 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y ojos que brillaban en la oscuridad. Uno de los más temidos fue Goliat, un descendiente de los refaitas, guerrero de los filisteos, de casi 3 metros de altura. Armado, entrenado, arrogante, se burlaba del Dios de Israel, hasta que un joven pastor llamado David se levantó para enfrentarlo, no con espada ni armadura, sino con una honda, una piedra y fe en el Dios viviente. El linaje de los gigantes fue desmoronándose uno por uno, pero en los rincones más oscuros de la tierra, algunas tribus conservaron los recuerdos. Algunos creen que ciertos linajes huyeron, escondiéndose en montañas, cuevas, islas remotas. Hay mapas antiguos que mencionan tierras de gigantes más allá de los límites conocidos. Otros escritos hablan de arcas enterradas bajo tierra, no de madera como la de Noé, sino de piedra, donde los cuerpos de gigantes fueron puestos a dormir, esperando un día por venir. Una especie de cripta ancestral protegida por maldiciones y sellos sagrados. El eco de los Nefilim no desapareció por completo. El juicio de Dios cayó sobre ellos, pero su historia quedó escrita en piedra, grabada en las culturas, temida por los pueblos. Y aún hoy, entre los pergaminos olvidados, la historia continúa. Con el tiempo, los pueblos comenzaron a extenderse nuevamente por toda la tierra. Las generaciones se multiplicaron y con ellas también lo hicieron las memorias distorsionadas de aquellos días oscuros. Lo que una vez fue terror se convirtió en mito. Lo que una vez fue rebelión se transformó en culto. Las hazañas de los Nefilim, sus guerras, su tamaño colosal, dieron origen a las leyendas de semidioses, héroes imposibles, constructores de monumentos que desafiaban el tiempo. En Mesopotamia, los registros de Sumer hablaban de los Anunnaki, seres descendidos del cielo que dieron forma a la civilización. En Egipto, los dioses con cuerpo de hombre y cabeza de animal eran representaciones de estos antiguos caídos. En Grecia, los titanes y los gigantes combatían contra los dioses del Olimpo. En la India, los devas y asuras luchaban por el control del universo. Todos los rincones del mundo antiguo repetían la misma historia con diferentes nombres. Hubo un tiempo en que seres inmortales caminaron entre los hombres, pero no eran dioses. Eran el resultado de la corrupción, el fruto de una unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Y aunque las aguas del diluvio habían barrido gran parte de esa herencia maldita, aún quedaban rastros, fragmentos de un linaje condenado. Muchas de las construcciones megalíticas más antiguas y misteriosas del planeta
están rodeadas de leyendas sobre gigantes. Las piedras de Baalbek, en el actual Líbano, gigantescas losas de cientos de toneladas, habrían sido colocadas, según algunos relatos antiguos, por los Refaim. En América del Sur, tribus ancestrales hablaban de hombres de ojos brillantes que medían más de 4 metros y que vivían en las montañas antes de que los humanos ocuparan las tierras. En Canaán, mientras Israel se preparaba para conquistar su herencia prometida, los restos de los Nefilim resistían. Los gigantes se habían convertido en reyes, caciques y guerreros temibles. No solo dominaban por su fuerza física, sino por el conocimiento oculto que heredaban de sus padres caídos. Sabían de estrellas, de manipulación de metales, de encantamientos antiguos y maldiciones olvidadas. Durante los enfrentamientos entre los hebreos y estas ciudades, las batallas eran más que simples guerras. Eran una limpieza espiritual. Dios no ordenó la destrucción de pueblos por mero castigo, sino porque en esas tierras se habían levantado altares a los dioses oscuros. Los sacrificios humanos eran comunes, y los gigantes no solo dominaban con violencia, sino con prácticas detestables a los ojos del Altísimo. Israel fue advertido: no debían dejar sobrevivientes, ni de los gigantes, ni de sus descendientes, ni de sus costumbres. Y aunque muchos fueron vencidos, algunos linajes se ocultaron, otros huyeron más allá del río Éufrates, hacia tierras inhóspitas. En tiempos del rey David, después de vencer a Goliat, todavía se registraron enfrentamientos con otros gigantes. Uno de ellos tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, y se burlaba de las tropas de Israel hasta que fue abatido. Eran los últimos rastros visibles de un linaje condenado, pero más allá del conflicto físico quedaba la pregunta: ¿por qué estos seres volvían a aparecer? Algunos antiguos manuscritos hebreos y textos del Segundo Templo, como el Libro de los Jubileos y el Libro de los Gigantes, hallado entre los rollos del Mar Muerto, explicaban que aunque el diluvio destruyó los cuerpos, los espíritus de los Nefilim continuaban buscando manifestarse. Vagaban sin descanso. Intentaban poseer cuerpos, influenciar linajes, corromper reinos enteros. Allí nacieron los relatos de reyes con sangre divina, de linajes reales descendientes de los dioses. No era honor, era maldición disfrazada de gloria. Estos gigantes antiguos no solo poseían fuerza, tenían inteligencia, conocimiento y la arrogancia de sus padres caídos. Algunos escribían sus propias genealogías, registraban nombres, victorias, ofrendas. Querían ser recordados como dioses, como constructores, como inmortales. En Enoc se menciona que uno de los pecados más grandes de los vigilantes fue enseñar a sus hijos cómo gobernar el mundo, y estos, a su vez, enseñaron a los hombres a esclavizarse unos a otros, a venerar la sangre, a levantar estatuas en honor al orgullo y a la rebelión. Y mientras la historia humana avanzaba, muchos de estos registros fueron ocultos, sellados, olvidados, por temor, por vergüenza o por ignorancia. Pero en las profundidades de la historia, en los textos prohibidos, en las culturas fragmentadas, su sombra permanecía, porque los Nefilim no eran una leyenda, eran la consecuencia viva de una rebelión celestial que alteró para siempre la creación. Con el paso de los siglos, el recuerdo de los Nefilim se fue desvaneciendo de la memoria colectiva. Lo que fue una tragedia real, poderosa y aterradora, quedó enterrado bajo capas de mitología, símbolos y alegorías. Pero en los cielos, en los registros eternos del Altísimo, nada había sido olvidado. Dios había dictado sentencia. Los vigilantes, esos ángeles que rompieron su propósito, que descendieron del cielo movidos por el deseo, fueron encadenados bajo la tierra, en lugares oscuros, conocidos solo por los ángeles que los vigilan. Ahí esperan, atados, gimiendo, sabiendo que el día del juicio se acerca.
El profeta Enoc fue llevado muchas veces a verlos. En espíritu, fue guiado por los ángeles celestiales hacia cavernas profundas donde la luz no entraba. Vio a los vigilantes encorvados, cubiertos de sombras, con los ojos cerrados por la culpa. Algunos lloraban, otros gritaban, otros solo esperaban, con temor. Y Enoc fue testigo del juicio que se dictó contra ellos. Nunca volverán al cielo, serán testigos de la muerte de sus hijos, y cuando el gran día llegue, serán lanzados al abismo eterno. Enoc, el profeta que no conoció la muerte, caminó con Dios, y se le confiaron secretos que ningún otro hombre recibió. Vio los libros sellados, los nombres de los ángeles rebeldes, las ciudades donde vivieron sus hijos, los nombres de los gigantes que gobernaron con tiranía. Todo estaba registrado, cada acto, cada palabra, cada muerte. Los hombres del mundo siguieron multiplicándose, los reinos crecieron. Babilonia, Asiria, Egipto, Canaán, todos construyeron imperios, pero en el trasfondo muchas de estas civilizaciones mantenían una conexión con el conocimiento antiguo, guardaban restos de la sabiduría prohibida que los vigilantes enseñaron. Por eso tantos reinos antiguos levantaban torres hacia el cielo, buscaban el mismo error original, alcanzar lo divino por medios corruptos. La Torre de Babel fue uno de estos intentos. No se trataba solo de una edificación, era una declaración de independencia del hombre hacia Dios. Una torre erigida con tecnología avanzada para su tiempo, impulsada por la arrogancia de un líder. Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor. Un hombre cuya figura muchos vinculan con el espíritu rebelde de los antiguos Nefilim. Un gobernante que quiso unificar al mundo bajo su nombre, creando una ciudad donde todos hablaran una sola lengua, con una sola ley y un solo rey, él mismo. Pero Dios descendió, confundió las lenguas, detuvo el plan, dispersó a los pueblos, porque el espíritu que se estaba levantando no era nuevo. Era el mismo que había corrompido el mundo antes del diluvio, una rebelión disfrazada de civilización. El eco de los Nefilim seguía presente, en los rituales ocultos, en los dioses paganos, en las imágenes talladas de gigantes alados que dominaban ciudades. Eran recordados, temidos, adorados, no por lo que realmente fueron, sino por lo que el mundo quiso creer que eran. Dioses, protectores, héroes. Una mentira que continuaba desde los tiempos de Semeyasa y Azazel. Y mientras los reinos humanos continuaban, el cielo observaba. El plan de Dios seguía en marcha, porque desde la semilla de una mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, uno que enfrentaría no solo al pecado humano, sino a las fuerzas oscuras que operaban detrás de los reinos de este mundo, uno que pondría fin a la corrupción desde la raíz. Pero antes de ese día, muchos caerían, muchos reinos se levantarían y caerían, y los espíritus de los Nefilim errantes seguirían buscando cuerpos, pactos, linajes débiles que pudieran corromper. Ya no podían manifestarse como antes, con carne y hueso, pero podían influir, susurrar, tentar, poseer, y así, generación tras generación, los ecos del antiguo error seguían afectando el corazón del hombre. Porque aunque los gigantes ya no caminaban entre los hombres, su sombra aún caía sobre el mundo. El tiempo continuó su curso, las generaciones pasaban, pero la historia secreta de los Nefilim seguía viva, oculta entre las sombras de los textos prohibidos, de las ruinas olvidadas, de los susurros que no se atrevían a pronunciarse en voz alta. Los pueblos antiguos construyeron templos y monumentos sobre antiguos lugares de culto a estos seres. Sin saberlo, muchas veces caminaban sobre las huellas de una historia que se remontaba al primer gran juicio de la humanidad, el libro de Enoc, prohibido por muchos pero preservado en secreto por otros,
contenía revelaciones escalofriantes. En él, Enoc describe cómo fue llevado por los ángeles a través de los cielos y las dimensiones, mostrándole no solo lo que había sucedido con los vigilantes, sino lo que aún estaba por venir. Vio las cámaras donde los ángeles caídos estaban encerrados, las montañas que temblaban bajo sus gritos de desesperación. Vio el abismo sin fondo donde serían lanzados el día del juicio, cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre venga con miles y miles de ángeles a ejecutar justicia sobre los impíos. Vio también los nombres de cada uno de los Nefilim, inscritos en libros eternos. Nada de su maldad fue olvidado. Enoc lloró al ver la destrucción, pero también entendió algo más profundo. Dios no destruyó a los Nefilim solo por castigo, sino para proteger a la humanidad. Lo que comenzó como una invasión espiritual había corrompido hasta la médula el diseño de la creación. Había que limpiar el lienzo para comenzar de nuevo, y así el plan de redención continuó. Aunque los gigantes cayeron y sus espíritus quedaron atrapados como demonios errantes, Dios no se quedó lejos. Comenzó a preparar la llegada de aquel que restauraría todo. Pasaron siglos. Reinos nacieron y desaparecieron. Los relatos de gigantes se volvieron leyendas. Algunos manuscritos hebreos, griegos y del desierto guardaron rastros, menciones de los hijos de los vigilantes, de guerras antiguas, de sabiduría prohibida. En muchas culturas aún se conservaban estatuas con ojos almendrados y proporciones extrañas, rostros que no eran del todo humanos, como si un eco de aquellos seres persistiera en piedra, como advertencia silenciosa. Pero algo aún más siniestro estaba ocurriendo. Aunque el mundo había olvidado, los espíritus errantes no lo habían hecho. Continuaban su tarea, buscando cuerpos, linajes débiles, mentes influenciables. Poseían reyes, sacerdotes, chamanes, inspiraban guerras, sacrificios, cultos oscuros, y en secreto trataban de reconstruir lo que habían perdido. En la época del profeta Daniel se mencionan reinos con pies de barro mezclado con hierro. En la visión profética, estos reinos intentarían unir lo que no debía unirse, tal como ocurrió en los días de los vigilantes. Una advertencia clara de que, en los últimos días, el espíritu de los antiguos caídos volvería a intentar lo imposible: recuperar su dominio. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Ángeles caídos, corrupción de carne, gigantes en la tierra, violencia incontrolable y un mundo que ignoraba el juicio inminente. Era una advertencia clara. Los mismos patrones espirituales volverán. La rebelión del cielo contra el Creador no terminó con el diluvio, solo fue contenida. Y en los días finales, esa rebelión tratará de manifestarse una vez más, no con gigantes visibles quizás, sino con sistemas, ideologías y tecnologías que desafían el diseño divino. Porque los demonios, los espíritus de los Nefilim, siguen allí, buscando una nueva torre que escale los cielos, un nuevo Nimrod, un nuevo pacto oscuro. Sin embargo, hay esperanza. En el corazón del plan eterno estaba el Mesías, no un gigante, ni un rey orgulloso, sino un siervo, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que venció no con espada, sino con amor, aquel cuya sangre no fue derramada por conquista, sino por redención. Con su muerte despojó a los principados y potestades. Con su resurrección venció a la muerte. Y con su regreso pondrá fin a toda corrupción. Los demonios tiemblan al oír su nombre, porque recuerdan el juicio de sus padres, recuerdan el diluvio, recuerdan las cadenas, saben que su tiempo es corto. Y mientras muchos se burlan, ignoran o niegan, los que tienen ojos para ver y oídos para oír, reconocen las señales. Saben que lo que ocurrió en los días de Noé no fue solo una advertencia, fue un espejo del futuro. Y así,
La historia de los Nefilim no termina con su destrucción, ni con sus espíritus errantes, ni con las ruinas olvidadas de sus ciudades. Termina con una promesa que un día todo será restaurado, que cada lágrima será enjugada, que los cielos y la tierra serán hechos nuevos, y que nunca más ningún ángel caído se levantará contra su Creador, porque el Rey justo reinará, y su reino no tendrá fin. Y ahora que conoces esta historia, no es solo una leyenda antigua, no es un mito perdido entre ruinas y pergaminos olvidados, es una advertencia, es una revelación, es la verdad que fue escondida a los ojos del mundo, pero revelada a los que buscan con el corazón abierto, porque la guerra entre el cielo y los caídos no terminó con los gigantes, sigue viva, se libra cada día, en cada decisión, en cada alma. Tú y yo también estamos en medio de esa batalla. Los Nefilim fueron el resultado de una rebelión, pero tú eres el fruto de una elección. Fuiste creado a imagen del Dios Altísimo, diseñado con propósito, con eternidad en el corazón. Y ese mismo Dios que juzgó a los caídos también preparó un camino para salvar a los caídos. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, los días se extendían largos y silenciosos. La tierra era aún joven, virgen, como un lienzo apenas tocado por la historia. Dios, en su infinita sabiduría, envió a un grupo de ángeles para vigilar la creación. Eran conocidos como los vigilantes. Su misión era observar, guiar, proteger la tierra y a los humanos que habitaban en ella. Estos ángeles descendieron desde los cielos y se establecieron en la cima del monte Hermón, un lugar alto y majestuoso. Desde allí contemplaban la vida de los hombres. Día tras día veían a las hijas de los hombres, y sus corazones, que debían ser incorruptibles, comenzaron a inclinarse hacia el deseo. Las hijas de los hombres eran hermosas, y pronto lo que empezó como contemplación se convirtió en codicia. El líder de los vigilantes era Semeyasa. Viendo que el deseo crecía en su interior y en el corazón de sus hermanos, temió ser el único en caer. Así que propuso un pacto, reunió a los otros ángeles, casi 200 en total, y les dijo: «Temo que si solo yo tomo mujer humana, seré el único en pagar por este pecado. Hagamos un juramento y todos lo cumplamos juntos». Y así lo hicieron. Un juramento sellado con temor y fuego, pronunciado entre las alturas del monte Hermón. Unidos por el pacto, bajaron a la tierra, tomaron esposas de entre las mujeres humanas, y con ellas engendraron hijos. Estos hijos no eran como los hombres comunes, eran gigantes, criaturas descomunales de fuerza colosal y hambre desmedida. Fueron llamados los Nefilim. Los Nefilim crecieron rápidamente, superando en tamaño y poder a cualquier ser humano. Enseñaban a los hombres secretos prohibidos. Les mostraban cómo forjar espadas, lanzas, armaduras, cómo trabajar los metales y preparar tinturas para embellecer el cuerpo. Uno de los ángeles caídos, Azazel, enseñó el arte de la guerra. Otro, Cocabiel, reveló los movimientos de las estrellas. Shemyasa enseñó encantamientos. Baraquiel, los signos del relámpago. Penemue enseñó a los hombres la escritura, y Casdeja mostró cómo abortar a los recién nacidos. El conocimiento que compartieron corrompió rápidamente a la humanidad. Se desató el caos, el derramamiento de sangre, la perversión, la idolatría. La tierra entera fue contaminada por el pecado y la violencia. Los Nefilim devoraban todo lo que encontraban. No les bastaba el alimento de los campos. Comenzaron a comer carne humana, y cuando ya no hubo hombres suficientes, devoraron a los animales, a las bestias, a las aves. El mundo cayó en un abismo sin fondo. Los clamores de la tierra llegaron hasta el cielo. La sangre inocente derramada
los gritos de los oprimidos, el gemido de la creación corrompida. Entonces los santos del cielo alzaron su voz ante el Altísimo. Le dijeron: Señor del universo, ¿no ves lo que está ocurriendo en la tierra? Mira cómo los vigilantes han corrompido tu creación, cómo sus hijos devastan el mundo que tú hiciste con tus manos. ¿Hasta cuándo, Señor, dejarás que esto continúe? Dios, en su justicia, respondió. Envió al arcángel Uriel para advertir al justo Noé, diciéndole que una gran destrucción vendría sobre la tierra, pero que él y su familia serían preservados. Luego mandó a Rafael para que encadenara a Azazel y lo arrojara al desierto de Dudael, cubriéndolo con rocas filosas hasta el día del juicio. A Gabriel le encomendó destruir a los hijos de los ángeles con las espadas de los justos, y a Miguel, el comandante del ejército celestial, le ordenó reunir a los vigilantes que habían transgredido y atarlos en prisiones eternas bajo las montañas de la tierra. Semellaza, al ver lo que venía, tembló de terror. Los demás vigilantes intentaron interceder por sus vidas, pidiendo a Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, que llevara su súplica ante el Altísimo. Enoc ascendió al cielo, fue llevado por los ángeles hasta el trono de Dios, y allí escuchó la sentencia: no habrá paz para los vigilantes, no habrá perdón, serán encadenados en las profundidades hasta el gran día del juicio final. Y los Nefilim, al ver que sus padres serían castigados, estallaron en furia y desesperación. Pero su destino ya estaba escrito. Dios decretó que el diluvio arrasaría la tierra, una gran purificación, una lluvia que no cesaría hasta que todo lo impuro fuera borrado. Noé construyó el arca. La pureza de la humanidad estaba a punto de desaparecer, pero Dios encontró en Noé el último aliento de fidelidad y lo llamó. Una noche, mientras Noé dormía bajo el refugio de una higuera antigua, una luz descendió como un fuego que no quema. La gloria del Señor lo rodeó y él escuchó la voz: el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. El rostro de Noé se puso pálido, pero él no discutió, solo asintió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo brilló con luz resplandeciente. 4 arcángeles estaban reunidos delante de Dios: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno había recibido una misión. La paciencia de Dios se había agotado. La tierra clamaba por justicia. Las almas de los inocentes gritaban desde el polvo. Era la hora del juicio. Miguel recibió la orden de actuar contra los vigilantes. Rafael debía capturar a Azazel y lanzarlo en un abismo de oscuridad. Gabriel sería enviado para incitar una guerra entre los Nefilim, para que se destruyeran. Uriel descendería para anunciar el juicio final a los hijos de la tierra. En la tierra, Enoc fue elevado una vez más. En los cielos vio los salones de fuego y los ríos de luz que fluían del trono de Dios. Vio los libros abiertos, vio los nombres inscritos y los que estaban borrados. Una lágrima cayó de sus ojos. Él descendió y entregó la última profecía a los vigilantes: no habrá perdón para ustedes, serán lanzados a las profundidades, sus hijos perecerán. La tierra será lavada, y un nuevo comienzo surgirá de la destrucción. Azazel, el más perverso de los ángeles caídos, fue el primero en ser juzgado. Había enseñado a los hombres a hacer la guerra, a crear ídolos, a deshonrar el cuerpo y a manipular la creación. Rafael lo encontró en las montañas de Dudael. Con cadenas de fuego lo ató. Lo arrastró entre piedras afiladas hasta un abismo oscuro, y allí fue lanzado, sellado entre tinieblas, hasta el gran día del juicio. Gabriel, por su parte, visitó las fortalezas de los Nefilim. Sembró la desconfianza entre ellos. Los gigantes comenzaron a acusarse unos a otros. Clanes antes unidos se convirtieron en enemigos.
Las guerras entre los propios hijos de los vigilantes se intensificaron. Era el principio del fin. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos de Dios, enfrentó a los vigilantes que aún se escondían en cuevas y palacios. Eran majestuosos en apariencia, pero ahora temblaban ante la presencia del siervo del Altísimo. Uno a uno fueron encadenados y arrojados a cuevas profundas, y sobre esas cuevas se erigieron piedras ardientes que nunca serían removidas. Mientras el cielo libraba su batalla, Noé construía. Día tras día, el arca tomaba forma. Su longitud era de 300 codos, su anchura 50. Su altura era una fortaleza flotante construida con fe y sudor. Él no cuestionaba, solo obedecía. El día en que la última tabla fue clavada y el arca parecía una fortaleza invencible contra el juicio venidero, Dios llamó a Noé. La voz era suave, pero cargada de autoridad. «Entra en el arca con tu familia», ordenó. «Pronto las aguas cubrirán la tierra, y todo lo que respira será purificado o destruido». Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de ellos. Con cuidado y reverencia, guiaron a los animales 2 por 2 en el arca, las fieras, las aves y todo ser viviente que Dios había ordenado preservar. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, un viento frío corrió por los valles, la tierra temblaba. Entonces la lluvia cayó, primero como gotas dispersas, luego como un torrente imparable que arrasaba con todo. Las fuentes del gran abismo se rompieron, lanzando cataratas subterráneas que se unieron con las lluvias celestiales. La furia de la creación fue liberada. Desde el interior del arca, Noé vio cómo la tierra desaparecía bajo un mar creciente. El ruido era atronador, el llanto de la humanidad se ahogaba en el rugido del agua. Día tras día, la tormenta persistió. La desesperanza pudo haber roto a cualquier hombre, pero Noé mantuvo su fe intacta, recordando la promesa silenciosa de Dios. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero las aguas seguían dominando el mundo. El arca flotaba sobre un océano de destrucción y renovación. Finalmente, tras meses de espera, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo que, sin encontrar dónde posarse, regresó. Después envió una paloma que volvió con una rama de olivo. Era señal de que la vida emergía de nuevo. Cuando la puerta del arca se abrió, un mundo cambiado los recibió. Las montañas se alzaban como monumentos de esperanza. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, la tierra era irreconocible. Lo que antes fue un mundo vibrante, habitado por hombres y dominado por los gigantes, ahora era silencio, ruinas, lodo y muerte. Todo lo que respiraba fuera del arca había desaparecido. Y sin embargo, no todo había sido completamente destruido. Los vigilantes permanecían encadenados, encerrados bajo las montañas, condenados a oscuridad eterna hasta el gran día del juicio. Los cuerpos de sus hijos, los Nefilim, se deshicieron en el agua, pero sus espíritus quedaron atrapados, errantes, vagando sin rumbo, sin forma física. Como no eran humanos, no podían entrar al reino de los muertos. Como no eran ángeles completos, no podían volver al cielo. Su existencia se convirtió en tormento eterno. Estos espíritus se convirtieron en los conocidos demonios, sin descanso, sin hogar, sin propósito, salvo uno: corromper, destruir, poseer, buscar cuerpos donde habitar, mentes que pudieran influenciar. Esa fue su condena y su obsesión. Pero incluso después del diluvio, algo más sucedió, algo inesperado. Cuando Noé y su familia descendieron del arca, Dios hizo un pacto con ellos. Nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Se les dio dominio sobre la creación nuevamente. Pero entre los descendientes de Noé, a través de sus hijos, nació una nueva generación de pueblos y naciones. Y fue allí, con el paso de los siglos, que volvieron a surgir los gigantes. ¿Cómo fue posible?
Algunos escritos antiguos sugieren que no todos los ángeles caídos fueron castigados de inmediato. Otros creen que las esposas de los hijos de Noé podían haber llevado en su sangre restos de la corrupción genética. De un modo u otro, la presencia de gigantes volvió a manifestarse. Cuando el pueblo de Israel, siglos más tarde, fue liberado de Egipto y comenzó su viaje hacia la tierra prometida, se toparon con extrañas ciudades habitadas por gigantes. Espías enviados por Moisés a Canaán regresaron aterrados. Habían visto a los hijos de Anac, gigantes tan enormes que se sentían como langostas ante ellos. Informaron que las ciudades estaban fortificadas, que sus muros alcanzaban los cielos y que los guerreros eran descendientes de los antiguos gigantes, los anaquitas, los refaitas, los semitas, los susim, todos pueblos de gran tamaño y fuerza descomunal. Algunos de ellos llegaron a tener reinos enteros, como el rey Og de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo, un verdadero descendiente de los Nefilim, temido por todos los pueblos vecinos. Pero Dios estaba con Israel, y uno a uno los gigantes cayeron, en batallas épicas, en asedios a ciudades impensables. Fue un proceso largo, una purificación que no solo era física, sino espiritual. Los hijos de los justos se enfrentaban a los restos del linaje corrompido. Cada batalla era parte de una guerra ancestral. Durante estas guerras, muchos relatos se transmitieron. Ciudades con muros construidos por gigantes, portones imposibles de mover, cámaras subterráneas donde se decía que dormían los últimos descendientes de los Nefilim. Algunos eran simplemente leyendas, otros demasiado detallados para ser inventados. La tierra de Canaán estaba infestada de estas criaturas. No todas eran iguales. Algunos eran enormes y torpes, otros más pequeños pero más astutos. Había registros de gigantes de 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y ojos que brillaban en la oscuridad. Uno de los más temidos fue Goliat, un descendiente de los refaitas, guerrero de los filisteos, de casi 3 metros de altura. Armado, entrenado, arrogante, se burlaba del Dios de Israel, hasta que un joven pastor llamado David se levantó para enfrentarlo, no con espada ni armadura, sino con una honda, una piedra y fe en el Dios viviente. El linaje de los gigantes fue desmoronándose uno por uno, pero en los rincones más oscuros de la tierra, algunas tribus conservaron los recuerdos. Algunos creen que ciertos linajes huyeron, escondiéndose en montañas, cuevas, islas remotas. Hay mapas antiguos que mencionan tierras de gigantes más allá de los límites conocidos. Otros escritos hablan de arcas enterradas bajo tierra, no de madera como la de Noé, sino de piedra, donde los cuerpos de gigantes fueron puestos a dormir, esperando un día por venir. Una especie de cripta ancestral protegida por maldiciones y